estamos, Rafael, cuando quieras. Bien, bien. Bueno, lo primero, lo que corresponde en este caso es agradecer a todos los que han hecho posible este encuentro, a ti, Fernando, a Freddy, que no está, pero como tú decías, probablemente se va a integrar, a tus alumnos, a mis alumnas que han hecho con tanto entusiasmo posible este encuentro. Eh, Especialmente porque los alumnos, porque en cierto momento o están dejando a un lado sus tareas académicas o también quieren descansar, pues, así que no deja de ser importante este tiempo que han dedicado tanto a preparar como este tiempo actual. Así que esperemos que esta iniciativa de interés mutuo entre ambos colegios pueda ser una parte, un inicio, una especie de prueba piloto después y podamos hacer muchas más en el tema, ¿no? Bien, vamos a nuestro conflicto, a nuestro tema, que es este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Primero, localizarnos geográficamente. Estamos en un enclave muy importante. Recordemos que Armenia es un pueblo de raza indogermánica, asentado en las montañas de esta zona del Cáucaso de Asia Menor. Una situación geográfica bastante especial, una suerte de puente y pasadizo también entre distintos pueblos que han ido invadiendo esta zona y por lo tanto con la situación compleja que este pueblo armenio especialmente ha vivido. Por lo mismo también codiciada por las potencias que en distintos siglos, tipo cultural, por cierto. La posición de Armenia es compleja porque tiene potencias importantes que la rodean, el caso de Turquía, musulmana, el caso de Irán, que hasta ahora ha estado como en silencio en todo este conflicto, pero que indudablemente en algún momento algún papel va a jugar, esta situación especial de Azerbaiyán partida y este enclave de Nagorno-Karabaj, que viene a ser el motivo del conflicto, a pesar que evidentemente que aquí hay otros intereses. Así que estamos asistiendo a un tema y a un conflicto muy profundo, y es el que pensamos, ¿no es cierto?, que es interesante conversar. Ahora, ¿por qué conversar sobre este tema que aparentemente es un tema lejano? Sin embargo, constituye en sí mismo un desafío, ya que por lo mismo, por la lejanía, porque aparentemente no tenemos nada que ver en este tema. Sin embargo, constituye un desafío importante para todos, adentrarnos en un tema que no conocemos o que conocemos poco, y en ese sentido es como una suerte de aventura, ¿no? Meternos en un tema lejano, ¿no? Difícil a lo mejor de entender, incluso por los nombres, por la historia, etcétera. Y quizás también yo pensaba que es importante adentrarnos también en esto como un método de estudio, o sea, como un método de trabajo, un método de investigación, de análisis, y en la cual podamos probarlo y capaz que no pueda dar fruto, probablemente que sí, y podamos asentarlo también para conversar sobre otros temas, por cierto, interesantes que hoy nos pueden preocupar. Así es que eh, in- insisto en que esto puede ser un tema o una dinámica que la podamos probar a futuro con otros temas. También es importante contestar a esto porque nosotros estamos hablando de Armenia y por qué en cierto sentido, nuestra simpatía, solidaridad con Armenia. Quizás porque los armenios fueron el primer país del mundo, se cuenta que alrededor del año 301 después de Cristo, declaran al cristianismo como religión oficial. De acuerdo con la tradición cristiana, dos apóstoles de Jesús, San Juan Tadeo y San Bartolomé, fueron los primeros evangelizadores en Armenia, ya en el siglo primero. Sin embargo, los siglos que vienen, a causa de las persecuciones, el cristianismo se va a difundir en Armenia de forma secreta. Y también otro motivo de solidaridad es porque este es un pueblo que ha sido masacrado varias veces en su historia. Y a pesar de ello, mantiene su identidad cultural y religiosa a pesar de todo lo que le ha vivido, que ha vivido este pueblo.
Otro asunto interesante, otro tema interesante de este pueblo, de esta situación, es que ha sido un pueblo marcado por la desgracia. Recordemos que sucesivas invasiones turcas, especialmente ya desde el siglo XI, lo ha sujeto a una serie de situaciones de masacres, de invasiones, de atropellos, indudablemente que eso lo ha hecho, digamos, ser un pueblo bastante resistente a estos conflictos. Para culminar este tema con Turquía, especialmente con el genocidio armenio, que uno de ustedes va a hablar sobre ese tema, y después, a posterior, con la invasión rusa o soviética, ¿no? Ya en el siglo XX. Así que ha sido un pueblo bien ajetreado en su historia y bien complejo. Sin duda, que una historia trágica. Ahora, el conflicto actual, recordemos que es parte de un largo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, por todos los motivos que ya hemos indicado. En este momento, la frágil tregua a la cual estamos viendo, yo creo que en cierto sentido aviva las dudas sobre esta tregua, y hay, por cierto, el temor de una guerra a gran escala, especialmente por la participación que pudieran tener las grandes potencias que están y que tienen intereses en esta zona. Por ello, por ello, en esta imagen muy linda con el monte Ararat de fondo, que está en Turquía, sin embargo, esta es la capital de Armenia, Ereván, los invito entonces a que nos adentremos en este conflicto lejano, complejo, para nosotros, y de la cual probablemente podamos sacar grandes lecciones, y que especialmente lecciones para nuestra convivencia en Chile, en Argentina, entre ambos países, que no ha estado exento de algunas situaciones complejas. Así que la invitación es que dialogamos con toda libertad y con toda seguridad y tranquilidad, en que probablemente vamos a poder hacer algo más que mirarnos, ¿no? Y conversar sobre este tema tan interesante y tan complejo a la vez. Bien, eso, estimados alumnos y Fernando. Gracias, Rafael. Bueno, yo voy a ocupar solamente breves segundos para agradecerte y agradecerles la invitación a participar de este encuentro. Y por otro lado, agradecerles la posibilidad de aprender en torno a la complejidad del conflicto. ¿Sí? De hecho, y a partir de ahí, los chicos y chicas que seguidan a mí se van a presentar, lo que se fueron preguntando, lo que fueron trabajando, surgieron determinados ejes temáticos, y a partir de esos ejes temáticos, preguntas disparadoras que se fueron preguntando cada uno de ellos para tratar de trabajarlas, investigarlas y de alguna manera responderlas. Así que, sin más, yo le voy a dar espacio y lugar para que cada uno de ellos comparta su investigación y lo que quiera respecto del conflicto. ¿Sí? Le doy la Bien. palabra a Agustín, primeramente. Te voy a ceder el lugar también. Bueno, sí, mi nombre es Agustín Bravo, voy a quinto año naturales del Colegio de Alighieri, y yo quería hablar un poco sobre la historia de estos dos pueblos, ¿no? Se me ocurrió la idea de cómo es que la historia de Armenia y Azerbaiyán interfiere en el conflicto actualmente. Yo creo que para hablar de la historia de estos dos países nos tenemos que ir al contexto donde está la mayor cantidad de sucesos que impactan directamente, es la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, el principio de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ataca a Armenia debido a que se creía que estaba apoyando a Rusia en contra del Imperio Otomano, por lo que se produjo una gran cantidad de ataques en contra de los armenios, que se conoció como el genocidio armenio, que dependiendo de la fuente se puede decir que mataron entre 1.000.000 y 1.500.000 de personas. Y además de eso, entraron en guerra, la guerra turco-armenia, en el cual Armenia perdió parte del territorio que realmente conforma Georgia y Azerbaiyán. Solo restó lo que es el actual territorio de Armenia más Nagorno-Karabaj.
Para el siglo XX, como dijiste, con el Imperio Otomano ya debilitado y a punto de caer, la Rusia comunista aprovecha e invade a lo que serían Armenia, Azerbaiyán y Georgia, conquistando los tres territorios y proclamándolos una república socialista. Armenia, a pesar de que venía de este conflicto armado con el Imperio Otomano, se resistió muy fuertemente contra la Rusia comunista, por lo que uno de los hechos más importantes del conflicto actual es cómo dividió la Rusia comunista a los territorios. Lo que hizo fue que, debido a los conflictos que había, que Armenia se resistió tanto a su toma, lo que hizo la Rusia comunista fue ese territorio de Nagorno-Karabaj, que originalmente pertenecía a Armenia, lo puso dentro de los límites de Azerbaiyán. Obviamente Armenia, perteneciendo a la Unión Soviética, no iba a pensar ningún tipo de conflicto, ya que podría haber conflictos internos, podría llevar a perder más cosas, por lo que se mantuvo en un estado de tranquilidad respecto a ese tema por más de 70 años. Pero después de que caiga la Unión Soviética, en la década del 90, comienzan los conflictos con Azerbaiyán y comienzan conflictos armados, etc. A mí me parece que, como medio conclusión de la pregunta que hice, es que cada uno tiene como uno o dos puntos principales por lo que defiende que ese territorio le pertenece. En el caso de Armenia, yo creo que es el tema de las pérdidas. Y en todo sentido, ¿no? Digamos, las pérdidas de las muertes que tuvieron por el genocidio, la pérdida del territorio por parte de la guerra, la pérdida de su, digamos, del propio control del país por la invasión rusa. Entonces, Nagorno-Karabaj pasa a ser como un símbolo de defender la patria para sus habitantes, ya que con tantas pérdidas que habían tenido a lo largo de su historia, es como que querían defender algo que represente su patria. Y me parece que del lado de Azerbaiyán es más que nada después de su formación, después del ataque del Imperio Otomano y que se proclame la República Socialista, es que le dijeron, este territorio te pertenece a vos y quedó establecido así siempre. Y también el hecho de que históricamente Azerbaiyán está muy relacionado con Turquía, que es el principal enemigo armenio. Gracias por escuchar. Buenos días, mi nombre es Tomás Roses, soy de Quinto Naturales del Colegio Dante Alighieri. A mí me tocó investigar un poco la cultura, las bases culturales y religiosas de ambos países y cómo éstas llevan al conflicto actual. Entonces, en primera instancia, me parece que estaría bueno recordar, digamos, el fuerte lazo que existe entre la religión y la cultura. Digamos, históricamente, en el caso de Armenia, toda la cultura armenia se forja desde un mito fundacional de cómo aparece el cristianismo en Armenia, con su propio rito, obviamente, el cristianismo ortodoxo gregoriano, y bueno, Azerbaiyán, practicante del islamismo, se produce un cierto choque religioso en los países que podría trascender a ser una batalla, digamos, en cierto modo, de Occidente contra Oriente. Bueno, esta diferencia, que parecía inofensiva en un principio, trasciende al plano cultural bajo dos influencias particulares que ya han sido mencionadas, obviamente, Turquía y la Unión Soviética. En el caso de Turquía, o el Imperio Otomano en su momento, cuando se lleva a cabo el genocidio armenio en 1915-1916, digamos, se trata de erradicar la cultura armenia, y este proceso de odio, de puro odio, lo hereda Azerbaiyán muchísimos años después y, digamos, florece al modo en el que se puede ver hoy en día. La Unión Soviética también fue una influencia muy fuerte para ambos países, para Armenia y Azerbaiyán, porque en este proceso hubo como una pérdida cultural de todos los países que pertenecían a la Unión Soviética,
y que, por ejemplo, se perdieron de todos los desarrollos políticos, económicos, culturales que se dieron en el resto de Europa occidental y en algunos países de Oriente. Entonces, lo que sucede cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, que ambos países, como todo el resto de países que pertenecían a la Unión, se encuentran culturalmente, digamos, desnudos ante el mundo. Han perdido, han sido lavados culturalmente de lo que les pertenecía. Y necesitan conformar, para funcionar como países, una identidad nacional que los distinga del resto del mundo, como cualquier país. Justamente esta unión de estos dos factores, por un lado, las diferencias históricas religiosas que existían entre Armenia y Azerbaiyán, y esta necesidad de una identidad propia, nacional, el concepto de patria y soberanía, empujan un nacionalismo muy fuerte en ambos países, pero digamos con mayor agresividad del lado de Azerbaiyán, que produce un choque como el que se puede ver hoy en día con Nagorno-Karabaj, que en definitiva no es un territorio, digamos, económicamente rentable o muy estratégico para el mundo, sino que es más bien una lucha por lo que representa ese territorio para cada país. Un pedazo de tierra que es la nación, representa la soberanía. Así que el conflicto, digamos, es como si fuese una olla a presión a cierto punto, en donde ambos países, digamos, quieren asegurarse de lo que le pertenece para poder funcionar a nivel país. Muchas gracias. Hola, yo soy Inés de Quinto Naturales y lo primero que pensé fue que para entender este conflicto era también importante conocer las riquezas y las características de cada territorio. Armenia y Azerbaiyán, junto con Georgia, son los tres países que se encuentran en la región del Cáucaso, o sea, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, al sur de Rusia y al norte de Irán y de Turquía. Bueno, primero Armenia es un país que su terreno es principalmente montañoso y no tiene salida al mar. Tiene solamente 3 millones de habitantes, aunque es importante aclarar que hay más de 6 millones de armenios viviendo fuera de Armenia. La calidad del suelo es bastante pobre, por esto de que es un terreno montañoso, sumándole a la contaminación que tiene el suelo. Por eso se ven obligados a importar la mayoría de sus materias primas y de la energía que consumen de Rusia, lo que los vuelve un país bastante dependientes. Aunque sí tienen minas de cobre, zinc, oro y plomo, y una industria química, textil, alimentaria y electrónica bastante desarrollada. Por otro lado, Azerbaiyán tiene 10 millones de habitantes, que es más del triple que lo que tiene Armenia, y cuenta con la superficie agrícola más extensa de toda la región, además de tener yacimientos de petróleo bastante importantes. También tiene el segundo oleoducto más largo del mundo, que une Bakú, que es su capital, con Tiflis, que es la capital de Georgia. Y lo que hace este oleoducto es transportar todo el petróleo que se extrae del mar Caspio al Mar Negro para poder ser distribuido por Europa y el resto del mundo occidental. Y por último, Nagorno-Karabaj, que es el territorio por el cual se está librando la guerra, se encuentra sobre una meseta y tiene solamente 138.000 habitantes, que es poco más de lo que tiene nuestra ciudad, de los cuales el 90% es de origen armenio. Y su capital y ciudad más poblada es Stepanakert, que tiene solamente 53.000 habitantes, que es muy poco. Pero bueno, si lo que queremos es entender cómo se conformó el mapa que tenemos hoy en día, tenemos que remontarnos a 1917 con la caída de la Rusia zarista. Porque cuando cae el Imperio Ruso, se declaran independientes 3 naciones del Cáucaso, que son obviamente Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Aunque esta dependencia dura menos de un año, porque viene la Unión Soviética, como ya dijo Agustín, y toma todo ese territorio y lo declara la República Socialista Federativa Soviética Transcaucásica. Aunque todo ese nombre tampoco dura mucho, porque se declaran las repúblicas socialistas soviéticas de Azerbaiyán, de Armenia y de Georgia. Bueno, y la raíz del conflicto viene cuando, como ya dijo Agustín, en 1921, después de levantamientos contra el régimen soviético en Ereván, Stalin decide que 2 territorios iban a pasar de ser parte de Armenia a ser parte de Azerbaiyán. Estos son Nakhchichevan y Nagorno-Karabaj. La razón por la que uno de estos territorios es la raíz del conflicto y el otro, en cambio,
es que Nakhchichevan fue privada casi en su totalidad de su identidad armenia, porque se destruyeron iglesias, se cambiaron nombres de ciudades, de cementerios y de otros lugares. En cambio, Nagorno-Karabaj, que tenía más del 94% de su población armenia, se mantuvo más o menos así. Pero también, como ya dijeron, mientras los dos países eran parte de la Unión Soviética, no podían hacer enfrentamientos abiertos, aunque las tensiones seguían presentes. Así que no fue hasta el 26 de febrero de 1988, cuando la Unión Soviética ya estaba profundamente debilitada y no podían más controlar este conflicto, que empezó el enfrentamiento armado. En la guerra, que duró desde 1988 hasta 1994, o sea, 6 años, tuvo más de 30.000 víctimas fatales y tiene como vencedora Armenia, que logra ocupar toda la zona de Nagorno-Karabaj y lo que separa Nagorno-Karabaj del territorio armenio. Esto representa el 14% del territorio soberano de Azerbaiyán. Otra cosa muy importante que pasa en este periodo de 6 años es que en Nagorno-Karabaj hay una votación que se decide que se declaran la independencia de Azerbaiyán y se autoproclaman la República Arzaj. Aunque es una república técnicamente independiente, tiene claras tendencias pro-armenias, porque si vemos la bandera de la República Arzaj es exactamente igual a la de Armenia, solo que con una franja blanca a la derecha. Y de igual manera, además de Armenia, hay muy pocos países que lo reconocen como una nación independiente, por lo que técnicamente sigue siendo parte de Azerbaiyán, aunque se viva como se vive en Armenia. En estos más de 25 años, desde 1994 hasta 2020, hubieron pocos enfrentamientos bélicos y no hubieron casi modificaciones en el territorio, así que no fue hasta hace unos meses, en 2020, cuando Azerbaiyán desplegó su fuerza aérea para tratar de recuperar toda la zona que estaba ocupada por Armenia, y sí lo logra, pudiendo reconquistar, por así decirlo, todo el sur de la zona ocupada, incluyendo el sur de Nagorno-Karabaj, donde está Yuya, que es la segunda ciudad más importante de la región. Y bueno, con toda esta información yo pude sacar 2 conclusiones. La primera es que el desarrollo económico de Azerbaiyán, que es claramente superior al de Armenia, le permitió tener un poder militar bastante superior de su contrincante. Y la segunda es, como ya dijo Tomás, que sabiendo que Nagorno-Karabaj no cuenta con ningún recurso natural importante ni una posición estratégica particularmente favorecedora, podemos entender que esta guerra se está librando únicamente por motivos culturales y por la identidad de los pueblos armenio y azerí. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Sara Lacia de Quinto Oficiales y a mí me pareció que para empezar a entender el tratado que se firmó hace unos días, siendo este el acontecimiento más reciente, hablando del conflicto, me pareció importante que repasemos los tratados previamente firmados, teniendo como primer antecedente el Tratado del 1991, donde se firma un cese al fuego de una guerra que estaba durando 4 años. En este tratado también se firma la vuelta de refugiados, rehenes, presos y deportados y el retiro de todas las tropas armadas, a excepción de las aportadas por el Ministerio de Defensa soviético. También se firma el retorno a la actividad normal de las vías de comunicación y se garantiza el flujo de información imparcial en la zona de conflicto, que era algo muy importante, ya que toda la información que entraba estaba manipulada por una parte o por la otra. También se firman, se autorizan a unidades especiales dedicadas a firmar los contratos bilaterales con los mediadores, que en este caso fueron Kazajistán y Rusia. Un año más tarde es necesario otro tratado de paz, ya que la guerra se había vuelto a desarrollar. Esta vez la intervención es de Irán, la República Islámica de Irán, que pone alto al fuego gracias a esa intervención. En 1994 se firma lo que se conoce como el Protocolo de Bishkek, donde interviene la Asamblea Interparlamentaria de la CIS. La CIS está conformada por
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Moldavia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Estos países se comprometen a su vez a brindar todas las herramientas necesarias para llegar a la paz entre estos dos países y a facilitar todos los vínculos políticos y diplomáticos necesarios. Ambos países también se reconocen a este grupo como autoridad mediadora. En este tratado también se comprometen a firmar algo legalmente vinculante a la paz del conflicto. Este tratado obviamente nunca se firma, si no, no estaríamos teniendo los conflictos sucesivos. En 1994 también se firma el retorno de los refugiados y de los territorios que fueron tomados por Armenia. Estos territorios también claramente nunca fueron devueltos, ya que recién el mes pasado pudieron ser ocupados por Azerbaiyán nuevamente. Hasta el 2008 se mantiene una paz con menores conflictos bélicos, pero es necesaria la intervención de la Cruz Roja para cesar unos conflictos que estaban teniendo en la frontera de Nagorno-Karabaj. Hasta 2016 también tenemos una paz intranquila, digamos, ya que menores conflictos también se seguían desarrollando, pero en 2016 se libra lo que conocemos como la Guerra de los 4 días. Esta guerra llega al fin el 3 de abril y el 5 de abril firman un tratado de paz gracias a la intervención de la Cruz Roja. El último tratado que tenemos es el firmado el 10 de noviembre, donde ambos países firman un alto al fuego, el retorno de todos los prisioneros, rehenes, refugiados y deportados, el cese de toda actividad inconstitucional, tanto armenia como azerí, la vuelta a la normalidad de las vías de comunicación que habían sido bloqueadas y se establecen unidades turcas y rusas dentro del territorio como bases militares destinadas a controlar esta paz. También se acuerda la construcción de una vía de comunicación entre el territorio de Najicheván y Azerbaiyán. Recordemos que Najicheván está en la región que está del otro lado de Armenia, y un corredor de comunicación bajo el corredor de la China. Hasta ahora podemos decir que este es el tratado que con más eficacia se cumplió en menor tiempo, ya que las 3 regiones que se había comprometido Armenia a devolver ya fueron devueltas, y los deportados y refugiados pueden volver a su país de origen. Yo con esto pude sacar de la conclusión de que este va a ser el tratado que mejor se cumpla, aunque obviamente es incierto, ya que más se puede desplegar otra guerra, nadie puede dar por sentado la situación. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Mirko Rosa, voy a quinto naturales del Colegio Dante Alighieri. Y sobre el eje temático de relaciones externas, yo me hice la pregunta de si creía que este conflicto puede elevar a un conflicto bélico a nivel internacional. Bueno, para responder esta pregunta me puse a ver cuál era el rol que habían cumplido varias de las potencias mundiales en este conflicto. Me encontré que, por ejemplo, Rusia es uno de los países que más estuvo involucrado en la paz entre estos dos países, funcionando como un mediador en el cese al fuego. Según ha trascendido en algunos medios, Rusia también le da armas a ambos países, además de tener también una buena relación con ambos. Rusia también forma parte de lo que se llama el Grupo de Minsk, que es justamente un grupo el cual Rusia es presidente junto con Estados Unidos y Francia, un grupo creado para resolver este conflicto por Nagorno-Karabaj. Luego Francia, como ya dije, bueno, forma parte del grupo este Minsk, y su Senado es uno de los pocos en el mundo que le pidió al gobierno nacional reconocer a Artsaj como una república independiente.
Luego Estados Unidos no un gran rol en este conflicto, pero algo que se puede mencionar es que tiene un tratado previo con Azerbaiyán de proveerle ayuda militar. Este tratado se puede ver roto con este conflicto. Turquía luego es tal vez el país involucrado, por así decirlo, bélicamente en este conflicto. Según ha trascendido, Turquía ayudó a Azerbaiyán con armas y tropas y además se dice que estuvo involucrado en la participación de rebeldes sirios en la guerra a favor de Azerbaiyán. Un dato interesante de Turquía es que es como candidato a ser miembro de la Unión Europea. Luego, para ver cuál era la opinión que tenían algunas organizaciones internacionales, me encontré que la OTAN se mantenía neutral y había el alto el fuego en este conflicto. Los países anteriormente mencionados forman parte de la OTAN. Luego, la mayoría de los países de Naciones Unidas también piden la paz. Y bueno, buscando algunos países que apoyaran públicamente tanto Azerbaiyán como Armenia, me encontré que además de Turquía, algunos países de mayoría musulmana y Hungría apoyaban públicamente a Azerbaiyán y que el único país que apoyaba públicamente a Armenia es Chipre. Bueno, como conclusión, yo creo que, sinceramente creo que este conflicto no puede escalar demasiado bélicamente a nivel internacional, ya que con las potencias, si es que se mantienen neutrales es porque o no están interesadas, porque no les es rentable participar en una guerra, o porque prefieren la paz. Y Turquía, que es, bueno, como ya dije, el más involucrado en el conflicto bélico, al estar condicionado por su membresía en la OTAN y por querer ser candidato a la Unión Europea, tampoco creo que pueda elevar demasiado el conflicto. Luego, averigué un poco sobre políticas internas y me pregunté si las características de los líderes actuales de estos países pueden estar involucrado en, bueno, cómo se resuelve este conflicto. Y yo creo que, más allá de que Pashinyan, que es el primer ministro de Armenia, sea un gobierno democrático, y Ilham, que es el de Armenia, el de Azerbaiyán, perdón, es un dictador, yo creo que ambos gobernadores no hacen más que fomentar el odio entre sus poblaciones. Y yo creo que es muy difícil que el conflicto se solucione si ambas poblaciones tienen un gran odio mutuo. Muchas gracias. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias a los chicos por su trabajo de investigación y de compartirlos acá en este encuentro. Le cedo ahora la palabra a la participación, Rafa, a ti y a tus alumnas. Bien, Fernando, antes que nada, bueno, saludo a Freddy que está por aquí. Un gran saludo, Freddy. Quería también felicitar a tus alumnos, ya que realmente excelente las presentaciones que han hecho, realmente para felicitarlos. Quería pedirte un favor, si tú puedes porque las alumnas tienen preparado presentaciones, si tú puedes ir compartiendo para que puedan subir la presentación. Partiendo por Emma, partamos por Emma. Cada una lo puede hacer, cada una desde su... Ah, ya, perfecto. Sí. No, profe, voy a presentar yo porque ya. las niñas igual hablan de eso después. Ya, perfecto. ¿Te están viendo, cierto? Sí, perfecto. Sí, ya. Sí.
Hola, mi nombre es María Ignacia y hoy les voy a contar un poquitito de lo que trata el genocidio armenio. Un antecedente muy importante del conflicto que hemos tratado es el genocidio armenio, ya que la rivalidad con Azerbaiyán, que cuenta con el apoyo turco, despierta heridas y episodios que parecían olvidados en Armenia. A principios del siglo XX, en el contexto de la Primera Guerra Mundial en 1915, el gobierno otomano ordenó la deportación de los armenios, una comunidad cristiana, desde la región de Anatolia Oriental a los desiertos de Siria. Un genocidio es una forma de matanza de un conjunto de personas de una misma creencia, nación, etnia o raza, con el objetivo explícito de ponerle fin a su existencia colectiva. Esto requiere de un planeamiento central, una maquinaria organizada para implementarlo. El genocidio armenio fue planeado centralmente por el Estado de Turquía contra la población armenia del Imperio Otomano. Esto es súper importante remarcarlo. Fue llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre 1915 y 1918. La decisión para llevar adelante el genocidio en contra de la población armenia fue tomada por el partido político que tenía el poder en el Imperio Otomano. Este fue el Comité de Unión y Progreso, KUP, o conocido popularmente como los Jóvenes Turcos. El comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a diversos intelectuales y políticos armenios en Constantinopla. En los días siguientes, las cifras de detenidos ascendieron a 600. Según el sitio, en conmemoración a las víctimas del primer genocidio del siglo XX, se estima que alrededor de 1,5 millones de armenios fueron exterminados entre 1915 y 1923. Por otro lado, Arnold G. Toynbee, un historiador británico encargado por su país de documentar las masacres armenias, habla de 600 muertos, otros tantos supervivientes de las deportaciones, y los que no fallecieron en el camino murieron posteriormente por enfermedades y ataques, o sea, secuelas de esta deportación. Y más de 500,000 de armenios que habrían escapado a las deportaciones, algunos de ellos convirtiéndose al Islam. El propio ministro del Interior otomano, hacia 1919, hace una estimación de 800 muertos armenios. Se estima que existieron unos 26 campos de concentración destinados a la población armenia en las inmediaciones de Irak y Siria. Por su parte, la República de Turquía todavía niega que haya existido un plan sistemático para exterminar a la población proveniente de Armenia. A pesar de que varios países han reconocido oficialmente el genocidio armenio, la República de Turquía, como política de Estado, niega sistemáticamente el mismo. Más aún, Turquía obstruye regularmente los esfuerzos aplicados al reconocimiento de tal episodio. De hecho, el artículo 301 del Código Penal relacionado con ofensas a las políticas turcas es comúnmente empleado al momento de acusar a personas que han abordado abiertamente la matanza de los armenios. Existe una discusión sobre si hubo centros de exterminio o si las matanzas fueron organizadas. Muchos historiadores, gobiernos y armenios creen que sí los hubo, pero algunos investigadores y académicos cuestionan este punto. Rafael Lemkin, un abogado polaco judío, coincide con el término genocidio para este caso. Señala que las atrocidades contra los armenios son comparables con las masacres de los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades turcas aceptan que se cometieron atrocidades, pero rechazan que hubiese la intención sistemática de destruir a los cristianos armenios. De hecho, afirman que también muchos turcos musulmanes murieron durante lo que definen como el caos de la guerra. Si bien pueden haber diferencias de opinión sobre si fue un genocidio o una matanza, es indudable que el Imperio Otomano realizó matanzas a los armenios por sus creencias cristianas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Catalina y hoy les voy a hablar sobre la diáspora. Eh, ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí. Está empezando a compartir. Te aviso cuando lo veamos.
Ahora sí, muy bien. Adelante. Un país caucásico que colinda con tiene una millón, pero fuera de fronteras hay entre 5 y 9 millones de armenios, es decir, hasta 3 veces más que dentro del país. Son la diáspora, la comunidad armenia dispersa por el mundo. No se queda indiferente ante lo que ocurre en la tierra que se siente suya. Es difícil hablar de números, como la historia de la diáspora armenia se remota a varios siglos atrás. La autoidentificación juega un papel en la etnia del país de destino. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es la dispersión por el mundo de grupos que se han visto obligados por distintas causas de origen. Luego, diáspora, ¿qué significa dispersión? Bueno, ¿qué es la diáspora armenia? Los armenios que viven fuera del país son más del doble que de Armenia. La diáspora armenia por la represión y la lucha de varios imperios por ocupar. Numerosas organizaciones promueven los intereses de la diáspora y su principal aspiración, que los demás países reconozcan el genocidio armenio. Además, las remesas son cruciales para la economía armenia. Y la diáspora también tiene una cuestión más urgente sobre la mesa, el conflicto de Alto Karabaj. El genocidio armenio. Como habló mi compañera, el genocidio armenio fue cometido por el gobierno de los jóvenes turcos contra el pueblo armenio de 1915 a 1918, con el Imperio Otomano. En el siglo XIX, pero se considera el proceso genocida fue el 24 de abril de 1900, en que las autoridades arrestaron a intelectuales y políticos armenios en Constantinopla. Diáspora. Habitado históricamente por los armenios en la meseta armenia, se redujo una pequeña parte de su extensión original, al oriente de la meseta, donde se sitúan hoy en día las repúblicas de Armenia. Se estima que hay entre 10 y 12 millones de armenios en todo el mundo. En conclusión, esta diáspora sucede por los antecedentes dados a conocer anteriormente. Y esta tiene una mejor calidad en comparación en este país. Muchas gracias. ¿Quién va a presentar ahora? Voy a apagar mi cámara porque mi internet no me está acompañando, entonces para que no colapse todo. Estamos bien, ¿eh? Bien. Buenos días, mi nombre es Emma Cerro y hoy día les voy a exponer sobre la expansión turca o neo-otomana y cómo esto afecta al conflicto de Armenia y Azerbaiyán. El expansionismo turco y los recuerdos del Imperio Otomano. Después de un golpe de Estado fallido en 2016, se ve un gran cambio en cuanto a la política exterior de Turquía. Su presidente, Erdogan, está una imagen de él, que forma parte del Partido de la Justicia y el Desarrollo, un partido nacionalista de derecha y con una política expansionista neo-otomana, comienza una transición desde un sistema de soft power de cero conflictos y enfocado más bien en una expansión cultural, a una política más dura, ambiciosa, problemática y violenta, con claras influencias de su pasado imperial. Ya que, como dice el nombre, la política del expansionismo turco neo-otomano
consiste en traer de vuelta la influencia y el poder que tenía el Imperio Otomano en su momento. Aquí podemos ver un mapa para mostrar la gran expansión que tenía el Imperio Otomano en su pic. Vemos que no solo está en Asia, sino que en Europa y en las costas de África. Cabe destacar que a pesar de que el Islam no sea su religión oficial, sigue representando a la mayoría de la población, incluido el presidente, una religión que históricamente ha tenido características expansionistas. De hecho, los argumentos que respaldaban la expansión del Imperio Otomano era la difusión de su religión. La influencia de Turquía. En los últimos años, Turquía se ha involucrado en numerosos conflictos con países como Siria, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Palestina, pero no solo con los países de esta zona, sino que también con países dentro de la Unión Europea, con Francia por Libia y con Grecia por unos yacimientos de petróleo que se encuentran en los mares de Chipre, que es esta isla de acá. Esto último ha generado una gran problemática dentro de la Unión Europea, ya que hay políticos que dicen que hay que tomar las acciones de Turquía con seriedad y actuar con rapidez, mientras que otros manifiestan que actuar de esta forma apresurada y violenta podría desencadenar una guerra innecesaria. En cuanto a esto, hay que tomar en cuenta que Turquía tiene una gran influencia frente a la Unión Europea, ya que por su posición geográfica actúa como un tapón de inmigrantes, ya que es la entrada o la salida desde Oriente Próximo hacia Europa y viceversa. Y las grandes oleadas de inmigrantes es un gran problema en muchos países de este continente. Además, es conocimiento público que la Unión Europea le ha pagado a Turquía para que retuviera más de 2.000 inmigrantes dentro de su territorio, además de devolver personas que ya se encontraban en Europa. También ha generado roces con dos grandes potencias, Rusia, ya que apoyaban bandos distintos en las guerras civiles de Libia y Siria, además del conflicto de Armenia y Azerbaiyán, y también con Estados Unidos, ya que Turquía ha atacado directamente a aliados de este país. Sus conflictos con Estados Unidos y Francia han generado grandes tensiones dentro de la OTAN, que es una alianza militar de la que los tres países participan. Tomando en cuenta todo esto, vemos cómo Turquía se desarrolla como una gran potencia regional que no solo tiene influencia en este sector, sino que también en todo el mundo. La influencia de Turquía en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. Históricamente, Turquía ha sido un aliado de Azerbaiyán. Ambos tienen como la religión principal u oficial el Islam y culturalmente tienen muchas similitudes, ya que ambos son pueblos túrquicos. También hay que tomar en cuenta la mala relación histórica entre Armenia y Turquía, como el Imperio Otomano absorbe Armenia, la persecución de cristianos, el genocidio armenio, entre otras cosas. Pero aún así, ¿por qué le interesa tanto a Turquía involucrarse en esta guerra? Hay un gran factor cultural, ya que Armenia representa una barrera frente a la expansión y la difusión del Islam, ya que la disolución de esta, junto con el pueblo cristiano, significaría que la influencia de Turquía se podría extender por todo el Cáucaso, que es esta región de acá. También hay un factor geográfico, ya que si uno analiza todos los conflictos en los que Turquía se ha involucrado, se puede concluir que están desarrollando la doctrina de Mavi Vatan o Patria Azul, donde se trata de controlar todos los mares que están en su alrededor. En este caso, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, el Golfo Pérsico y el mar Caspio, que es este lago que se encuentra aquí. Y por sus grandes afinidades con Azerbaiyán no tendrían mayor problema con controlar esta zona, de no ser por Armenia, que se encuentra entre medio de estos dos países. Y también hay que tomar en cuenta la gran demostración de poder que el desenlace de este conflicto significa para Turquía, ya que a pesar de que Rusia haya sido el moderador final del conflicto y que haya asumido control total del territorio, a lo largo de esta guerra se demostró la gran influencia de Turquía en el Cáucaso, zona que anteriormente estaba bajo el control político completo de Rusia, ya que la duración del conflicto y lo difícil que fue para Rusia llegar a un acuerdo solo demuestra la creciente influencia de Turquía y su desarrollo como potencia regional. Muchas gracias. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Sí, ahora me toca a mí. ¿Lo ven, cierto? Se ve.
Sí, sí se Ya. ve. Hola, mi nombre es Judith Chamorro y hoy les hablaré sobre el conflicto de Armenia versus Azerbaiyán. ¿Ya? Quiero introducir preguntando de qué pasó después de la tregua, ¿ya? Como si bien introducieron mis compañeras, el 18 de octubre entró en vigor la tregua humanitaria para frenar la situación. ¿Qué situación? Azerbaiyán y Armenia han estado en conflicto por varios meses y quisieron poner un alto al fuego. ¿Pero qué trajo este alto al fuego? Este alto al fuego trajo una inestabilidad política en Armenia. ¿Por qué? Porque los armenianos no querían, no estaban de acuerdo. Entonces, como se puede apreciar bien aquí en la imagen, los ciudadanos de aquel país fueron al Parlamento a atacar y al presidente de esta organización, ¿ya? ¿Qué pasa? Que aquí no solo tiene protagonismo Azerbaiyán y Armenia, ya hay otros países involucrados como Turquía. ¿Qué pasa con el protagonismo turco? Como se puede apreciar aquí en el mapa, Turquía se encuentra al lado de Armenia. Turquía es aliado de Azerbaiyán, puede ser por razones políticas, ideologías, religiosas, ya que ambos comparten la religión musulmana, ¿ya? Que viene de los turcos del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Como se ve en el mapa, Azerbaiyán tiene territorio como al lado de Armenia, por debajo, y Armenia tiene una colita abajo. ¿Qué pasa? Que Turquía necesita ir al mar Caspio. ¿Por qué? Fines económicos, ya sea el petróleo, entre otras cosas. Lo que pasa es que Armenia es céntrico ahí. Entonces Turquía, como ya dije, que es aliado de Azerbaiyán, necesita poder pasar libremente, ya que Irán no le da la pasada. Entonces Turquía se volvió muy protagonista en todo este conflicto, ya como lo mencioné muchas veces, que es aliado de Azerbaiyán. ¿Qué pasa? Azerbaiyán tampoco es el único que tiene refuerzos, por así decirlo. Armenia también tiene un aliado, Rusia. Si bien Rusia no se ha querido meter mucho en Armenia, ya. Moscú es un intermediario para este alto el fuego, para esta tregua. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dirán, ya, pero si está Turquía y está Azerbaiyán entre punta y punta de fronteras, ¿por qué no han atacado a Armenia? Y es simplemente por esto, porque Rusia está ahí. Y si bien no han presentado tan públicamente que se irían a guerra por Rusia, son aliados, también puede ser por la religión, ya que ambos son del cristianismo, ¿ya? ¿Qué se puede deducir? ¿O qué puede venir en futuro? Si es que esto se transforma en una guerra, y efectivamente Armenia pierde, ya que es un país muy pequeño comparado a las otras potencias como se ve Turquía, Azerbaiyán, Irán puede entrometerse. ¿Y qué pasa en este caso? Como aquí presento en el mapa, Turquía, Irán y Azerbaiyán son tres países musulmánicos, comparten la misma religión, por lo cual sería expandir su religión ya que lo conquistarían. En este caso, se podría deducir o pensar que se quiere revivir el Imperio Otomano y seguir expandiendo la religión turca. Eso, gracias por escucharme. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, 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 estoy. Bueno, Estoy, ahí están las... Adelante, Ahí Rafael. estuvieron las intervenciones. Sí, bueno, ahora podrías tú, y por acá tengo algunas preguntas para amenizar el diálogo después de estas brillantes presentaciones de todos los chiquillos. Yo tengo una pregunta. Después de todo lo que han dicho, me recordé una pregunta que hizo uno de tus alumnos. No tengo el nombre, pero me parece que el alumno que estuvo al final. Y yo pensaba, ¿y qué opinan ustedes?
¿Será posible una salida a este conflicto? ¿Habrá posibilidad de un encuentro para una solución más duradera a este conflicto? Que fue una pregunta que hizo uno de tus alumnos. ¿Qué opinan ustedes? Le doy la palabra a quien quiera tomar la posta y quien quiera responder. Adelante. Dale, Mirko. Repetime otra vez la pregunta que así. Si ven viable una solución al conflicto. Yo creo que si nos basamos en la situación actual, viéndolo bien, que está progresando y que ambas partes se comprometieron con el tratado, y la explícita intervención de Turquía y de Rusia en la zona de conflicto, que era algo que antes no se había pautado, además de la presencia militar que está teniendo Rusia actualmente, hay como 2.000 soldados en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Me parece que es seguro decir que al menos hasta el momento podría estar una solución momentánea, a corto plazo. Para garantizar la paz, me parece que tendría que haber una medida además del alto al fuego, algún tratado verdaderamente de paz entre ambas partes, obviamente con la intervención de organizaciones como el Grupo Minsk, la Asamblea Interparlamentaria, que están obviamente dedicadas a solucionar este conflicto. Creo que si hay un poco más de compromiso explícito de ambas partes y de parte de los mediadores, se podría llegar a una solución a largo tiempo. Recordemos que la República de Artsaj está buscando ser independiente. Ese es un tema que quizás nos acercaría a una solución. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo no creo que haya una solución pronta a este conflicto, ya que se ha tratado varias veces antes de frenarlo y no se ha podido. Y si vemos los regímenes políticos de ambos países, nos deja mucho que pensar en cuál es su mentalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque Azerbaiyán tiene un régimen muy totalitario, lo que equivale a una dictadura. En cambio, Armenia es un régimen muy híbrido, o sea, están en paso hacia la democracia. Eso nos abre paso mucho a cómo pensarán ellos. Yo creo que Azerbaiyán no estaría tan dispuesto a ceder y por otro lado tampoco. Entonces siento que queda harto que recorrer por delante, más que nada por la mentalidad de ambos casos y no sé si acá los mediadores logren algo, porque ya se ha intentado varias veces este alto al fuego concreto, no se ha podido hacer válido. ¿Qué tal? Yo quería agregar un comentario que habíamos visto sobre la conferencia de seguridad de Múnich de este año, que algo que pasó, que fue la primera vez en la historia, es que los dos presidentes, tanto de Armenia como de Azerbaiyán, se sentaron a charlar públicamente. Nunca había pasado algo así en la historia de los dos países, y por más que no hayan llegado a algo concreto, porque realmente se tiraron datos irrelevantes que yo creía por qué a uno le pertenece el país o por qué a otro le pertenece, me parece un avance importante hacia la llegada de una solución, y más teniendo los intermediarios que, como había dicho Mirko, si bien no se están metiendo tanto porque no quieren justamente llegar a un conflicto armado, sí quieren la paz. Entonces, me parece que hay como de alguna manera un acercamiento, una solución real entre los dos países. Gracias. Emma. Y yo también quería hacer un comentario, y hay que tomar en cuenta el odio que se tienen estas dos culturas, que es un odio súper grande, más allá de si los líderes se llevan bien, que se quitaron este territorio, que la plata, qué sé yo, es un odio muy, muy fuerte. El presidente de Azerbaiyán declaró como Armenia era el único enemigo de su país y toda la gente lo apoyó. Es un odio que lleva muchos, muchos años y es parte de la cultura de los dos países. Y es una de las cosas más difíciles de cambiar que se ha visto en la historia, cuando un pueblo odia de esta manera a otro y se odian así.
es muy difícil de llegar a un acuerdo, que es distinto cuando hay de trasfondo son más problemas económicos, de territorio, es mucho más fácil de solucionar ese tipo de problemas que cuando es algo cultural. Es muy difícil cambiar eso, como la cultura y la identidad de los países. Eso. Yo quería agregar a esto último que se dijo, que yo creo que para que pueda haber una solución a este problema, creo que tiene que también solucionarse así como de raíz, digamos. O sea, los gobiernos tienen que intentar como promover como políticas para que deje de haber un odio tan grande entre estas poblaciones, porque como ustedes bien dijeron, es imposible que este conflicto se resuelva si, bueno, no se tienen para nada de tolerancia a esas poblaciones. Eso. Muchas gracias. Sí, Otra cosa que quería agregar era que nosotros habíamos pensado comparar este conflicto con el conflicto que hubo entre Argentina y Chile hace unas décadas, también por la frontera. Y vimos que la diferencia de por qué un conflicto se solucionó, lo más bien no llegó a una guerra ni nada muy grave, fue porque las culturas de Chile y de Argentina tienen las mismas bases y pudo haber un mediador que fue el Papa. Entonces, como somos parecidos culturalmente y también compartimos la religión, fue bastante fácil. El problema en este caso es justamente este odio que decían antes y las diferencias enormes culturales que hay. Pero igual me parece que hay como una ventanita de posibilidad de paz, porque el primer ministro actual de Armenia, que es Pashinyan, es el primer ministro, o sea, el primer ministro desde hace varios años que no es de Nagorno-Karabaj, porque antes hubieron varios seguidos que eran de esta región y estaban toda su presupuesto y sus energías en esta región que no vale la pena y ahora, bueno, no vale la pena económicamente, digo. Pero que ahora como que siento, o por lo que leí, es que están más abiertos a la paz y a llegar a un acuerdo. Ignacia, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pero en verdad como que ya hablaron todo, entonces mejor pasamos a otra pregunta. Fernando, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo tengo una pregunta final nomás, pero si Fernando, no sé si tenías tú una... No, nada en particular, Rafa, así que adelante con la pregunta final. Adelante. Mira, yo en realidad es una pregunta y una invitación, decir, de lo que de lo que cada uno ha aportado valiosamente de distintas miradas, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué conclusión podemos sacar? Y sobre todo yo diría, ¿qué pasa ahora entre nosotros, digamos? O sea, me explico, ¿nos vamos a quedar con escucharnos o podemos definir algo, concluir algo entre todos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aporte ustedes como jóvenes especialmente pueden... pueden, desde el aprendizaje o de la comprensión del tema, ¿no? ¿Qué pasa con el después? ¿Hay alguna conclusión? Chicas, ¿alguna opinión? Adelante. Yo personalmente creo que es un conflicto, si bien hablamos de varios como aristas que tiene este conflicto, algo muy importante y que ya todos o sea, lo han mencionado anteriormente es el conflicto, o sea, el factor cultural. Porque tenemos a Turquía y Azerbaiyán que comparten la religión musulmana. Turquía, eh, no sé si están al tanto, pero también ha estado vinculado con, por ejemplo, como con el Estado Islámico. Entonces, se nota que hay como más, no sé cómo explicarlo, como más fuerza en,
o más radicalización, o que son más radicales en ese sentido. Creo que en algún momento sí se puede llegar a un acuerdo, porque en los conflictos así tienen que llegar a puertos, sobre todo porque es muy poco estratégico no estar en paz con las personas o con los países alrededor de uno. Pero no creo que sea pronto, sobre todo porque ambos bandos no quieren ceder del todo, si bien puede haber una buena relación como por encima y se muestren así y puedan haber tratados, los tratados a veces se rompen, entonces no da una seguridad de que el conflicto no pueda volver a ocurrir de nuevo. Entonces, si bien hay como un momento como de paz en estos momentos y el conflicto no está como tan encendido, es difícil como que vaya a acabar. Eso creo yo. Bien. Bueno, juntando un poco lo que ya se estaba hablando antes de la pregunta y pensando también un poco en lo que nos llevamos del debate, por un lado pienso que cualquier solución que se proponga, digamos, sobre el conflicto geopolítico va a ser inútil o va a ser insostenible a largo plazo, por los motivos que ya se mencionaron. Culturalmente el odio es muy fuerte y el problema inició siendo un problema cultural. Por lo tanto, la única manera de solucionarlo, como dijo Mirko, es de raíz. Y también pensando en qué nos llevamos, digamos, es como una enseñanza, este conflicto es una enseñanza a cierto punto de las reminiscencias que quedaron del nacionalismo del siglo pasado y cómo pueden trascender siempre y cuando otros países mucho más fuertes, como es el caso de Turquía, como fue el caso de la Unión Soviética, influencien a países menores en cierto punto, porque digamos, Armenia y Azerbaiyán, justamente porque se perdieron todo el siglo XX por culpa, la verdad, de la Unión Soviética, no pudieron desarrollarse en su totalidad y quedaron subordinados. Entonces, justamente creo que, digamos, se haga lo que se haga, en este momento el tema del enclave es casi una excusa para defender la soberanía nacional. Como dijo Inés, no es económicamente rentable y no es estratégico. Entonces, se proponga lo que se proponga, dudo que funcione a largo plazo. La única manera sería como intoxicar la cultura, hacer un proceso de democratización puro en ambos lados, porque también justamente este odio nacionalista que hay en la gente impulsa que haya gobiernos autoritarios y dictatoriales. Siempre que haya un gobierno de dictadura va a ser imposible lograr una solución de paz. Así que nada, eso. Muchas gracias. Yo. Bueno, Adelante. también creo que de este conflicto se puede aprender de que todas las culturas son muy diversas, ya que Oriente y Occidente no, para nosotros es muy fácil, yo creo, poner soluciones o decir podría ser así, así, o y es así y es por esto y esto. Pero realmente nosotros no, se nos hace un poco difícil imaginarnos y vernos en esa postura, ya que, como dije, las culturas de Oriente y Occidente son muy diversas y distintas, ¿ya? Como para nosotros a lo mejor algo así puede entrar y venir la ONU y decir, se soluciona así, y hacen un informe y se lleva y se puede solucionar a lo mejor. Pero creo que allá todo es más distinto y mucho más complejo. Sobre todo con esto del imperialismo, siento que allá está aún muy marcado con el quiero ser más que el otro. Entonces, eso, siento que como enseñanza personal, puedo decir que los conflictos siempre van a existir, pero depende del lugar y el momento y cómo han evolucionado cada país, cómo se van a ir desarrollando y enfrentando en el futuro. Eso, gracias. Fernando, ¿Sí? Fernando, Esperen que mira, una de las quería chicas hacer una quería decir algo. pregunta. Ah, ya. Sí, Emma parece. adelante, Emma.
Yo quería hacer un comentario que es más como de mi experiencia personal, investigando en un conflicto que está pasando ahora en la actualidad, que es mucho más distinto a investigar sobre algo que pasó hace como 40 años y por lo menos a mí me pegó mucho más fuerte. Como por ejemplo cuando investigaba sobre la Segunda Guerra Mundial y leía se murieron 3.000 personas en este punto específico, como que no me pegaba tan fuerte como cuando estaba investigando ahora, salía que se murieron 5.000 personas, me tocó ver noticias de familiares llorando porque sus familiares habían muerto en batalla y no sé si a alguien más también le pasó que, no sé, me pegó muy fuerte a mí, por lo menos. No sé si alguien más tuvo la misma experiencia. Sí, sí, sí. Sí, a veces los datos a veces los datos de muertos y cuando son grandes cantidades, a uno como que no, si no, no es cercano, a uno como que es como que casi irrelevante, ¿no? Como no viene bien. No, yo me refería que quería hacer una pregunta dirigida a Freddy, que está por aquí, sobre, específicamente a él, sobre qué le pareció esta experiencia. Bueno, primero quiero agradecer y felicitar a los chicos y a las chicas, estuvieron fantásticos, muy interesante. Y a mí, primero me gustó el tema, me pareció muy bien elegido porque es un tema actual y no tan convencional y que a su vez atraviesa una problemática muy importante como es la cultura, la influencia de la cultura en la construcción de la política, ¿no? Y me parece que es un buen modelo para pensar el resto de los conflictos que el mundo contemporáneo presenta, ¿no? Cómo la cultura va construyendo esos conflictos y las distintas problemáticas. Y me entusiasmó mucho ver a los chicos entusiasmados y a las chicas, ¿no? Eh, eh, yo no sé si las alumnas de Chile saben, pero nosotros ya estamos en vacaciones y los chicos, bueno, en vacaciones, lo cual me llena de orgullo y de ver que la propuesta que nos hizo Rafa pegó y fue significativa, ¿no? Y al final de eso se trata, aprender a buscar propuestas significativas que nos sirvan para la vida, para pensar. Digo, ahora, cada vez que veamos un conflicto en cualquier país, digamos, no va a ser lo mismo que antes, porque entendemos todas las aristas que se juegan, la historia, cómo influye, las construcciones políticas que se hacen en cada país para fines personales y las consecuencias humanas que trae, concretas, muy concretas, ¿no? Eh, en, por empezar, en muertes y segundo, por logran un puntapié para hacer muchas otras. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Estaba leyendo también tu mensaje de chat, justamente como dices tú, porque es tuyo, me imagino, el mensaje, sí, ¿no? Que resulta, ¿no es cierto?, de conmovedor escuchar a los chiquillos y orgullo también por el interés, por la motivación que han tenido en este caso. Fernando. Perdón, el mensaje es mío. Yo soy Lucy, bueno, conozco a los chicos, fui Ya. directora de los chicos de la Dante, así que los conozco desde que eran chicos y verlos pensar así, razonar así, la verdad que me toca lo más profundo porque, como puse ahí, me genera mucha esperanza. El comentario era mío, en este momento trabajo en CIED, en el Centro de Innovación Educativa Ante Alighieri, y me parece que como dispositivo es excelente, así que disculpen la interrupción, pero bueno, quería que me vieran, soy yo, y a las chicas del Colegio Hermano, la verdad que, bueno, felicitaciones chicas, la solvencia y digamos, la convicción con que transmiten lo que saben, es sumamente conmovedor. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Ya, gracias.
Fernando. Me parece que están teniendo problemas con internet, ¿no? Sí, hay Eh, algunos problemas de conexión. Me parece que están teniendo algún problema de conexión. Para que me voy hasta el salón a ver qué pasa, porque quizás perdí una conexión. Sí. Freddy, ¿tú me escuchas bien? Sí, 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 te escucho. Iba a ir hasta el salón, pero fue justo la persona que está encargada de los medios, a ver si lo puede solucionar. Ya. Claro, porque parece que de allá se cortó más. Sí, Yo a yo medida, aquí me escucho bien, pero no sé a qué red están conectados ellos, porque yo estoy en dirección y se escucho bien, pero ellos no sé por qué se han descolgado. Freddy, yo me bajo así desocupo un poco la banda. Hasta pronto, Eh, chicas, un abrazo enorme. bueno, Rafael, un gusto, gracias. un gusto también, un gusto, gracias. Yo te estaba culpando a ti de las palabras. yo no, quería ver qué palabras habían sido, porque me quedé como despistado. Digo. Entonces estaba buscando las palabras donde estaban. ¿Eh? Para mis alumnas, Freddy, tú eres el rector el rector del colegio, del Dante Alighieri. Sí, perdón, justo me estaban dando reporte. Se le desenchufó la computadora porque no la habían enchufado. Se quedó sin batería, así que le Ya. llevó. No. Perdón, Rafa, no entendí bien qué me preguntaste. No, yo le estaba diciendo, haciendo como una especie de intermedio, le estaba contando a las alumnas que tú eres el rector del Dante Alighieri. Sí, sí, sí. Tienen la desgracia de que sea el rector de colegio. Es peor eso. Claro. Peor la pasan en Armenia. Así que bueno, muy bien. Y a ustedes, chicas, cuéntenme cómo fue armar este tema. ¿Qué sintieron cuando se los propusimos? La verdad es que me gustó que el profe nos volviera a considerar para poder hacer esto y fue entretenido porque la verdad es que es una experiencia súper bonita compartir y debatir ideas con personas que viven en otros países y a lo mejor pueden tener opiniones distintas a las que tenemos nosotras. Entonces, para mí es una bonita experiencia. ¿Y vieron alguna diferencia de opinión entre lo que ustedes traían y lo que los chicos traían? Yo creo que lo único en los que diferimos un poco fue en que al principio los chicos decían como que esto era un problema muy solucionable y Sí. que en el fondo como que eran cosas como más burocráticas, como vamos a conversar y lo vamos a solucionar. Pero en el fondo como tiene un tema cultural de fondo, ese factor es muy importante. Porque si bien, como decía Judith, nosotros conocemos más estos como tema de discutirlo y ya vamos a llegar a un acuerdo y en el fondo se va a solucionar. Pero como en Occidente, sobre todo como por el tema como musulmán, igual es más complicado llegar a un punto como medio y decir, ya vamos a acordar todas estas cosas, porque por lo mismo. En eso diferimos al principio, pero igual los chicos después como que fueron cediendo un poco después y se dieron cuenta de que igual podía no ser así, de que se solucionara de esa manera o tan rápido o que se vaya a solucionar luego. Sí. ¿Hay qué otra diferencia vieron? A ver, O semejanza también. o semejanza, sí. O también qué les pareció la experiencia también en general, porque eso es importante para lo que pueda venir, como decías tú, Freddy, que a lo mejor esto puede hacer y esa es la intención, ¿no? Que podamos hacer esto como ejercicio a futuro también.
en otros temas. Yo creo que en semejanza con lo que investigué, yo creo que teníamos todos los puntos válidos, pero ahí teníamos dentro de ideas, también decían que se iba a solucionar, pero nosotros no tiene solución para otro. Y si se ve así, es difícil que lo que puedan imponer ahora pueda durar a lo largo de los años y arreglarse en algún punto. A mí, en lo personal, hay un asunto que Freddy preguntaba, que es interesante recalcar, que es el valor de la experiencia, ¿no? De esta experiencia que hemos hecho. Y a mí, una de las cosas que me gustó mucho fue la intervención de una de las niñas de allá, que no recuerdo el nombre, porque es una lección importante en cuanto a la experiencia que nosotros tuvimos que hemos tenido en nuestra historia con Argentina, de cómo se solucionó con el tratado, ¿no?, que se firmó en Roma, del conflicto que casi nos llevó a una guerra con Argentina. Entonces hay un aprendizaje también importante que hacer por nuestra convivencia, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso, porque ella no tiene por qué haberlo vivido necesariamente, ¿no? Para ella es algo lejano, para mí distinto, porque no sé la edad tuya, Freddy, pero yo estuve hasta movilizado para ese conflicto. Entonces lo viví, digamos, de otra manera, ¿no? Muy fuerte. Claro, sí. No estuve movilizado, pero casi, por unos años. Así que bueno, volvieron los chicos. Estuvimos conversando con las chicas sobre cómo fue la experiencia, y sobre todo vimos puntos de acercamiento a la postura y puntos diferenciadores, que la verdad que fue muy interesante. Y acá estaba Rafael rescatando lo que trajo Inés sobre comparar, como para hacer un lugar de experiencia, un conflicto con otro, y las diferencias entre la posibilidad de resolver uno y otro en relación a la cercanía cultural o a la lejanía cultural, ¿no? Como estamos viendo. Y una pregunta, ya, ¿ustedes creen que los países musulmanes son más propensos a tener una conflictiva más difícil de resolver? Yo creo que Porque sí. parecería que está eso detrás de lo que ustedes traen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Por sí, su- también porque la cultura que impone es como ¿cómo explicar? Que es como dictatorial, que se lleve un orden tal y como es. Entonces, si hay diferencia de eso genera problemas. O sea que básicamente lo que podemos decir, digo, como una hipótesis que podemos profundizar, que los países dictatoriales, sea una dictadura de tipo religiosa o laica, son más propensos a generar una guerra que los países democráticos. Bueno, ¿puedo responder a la pregunta? Sí, sí, está para eso. Yo creo que no tiene nada que ver con la religión de los países, el carácter islámico de los países, sino porque si de verdad fueran decisiones guiadas por la religión, es una religión que no promueve la guerra y está en contra de todo tipo de violencia. Que los líderes que se apoyan en esa religión y la usan como excusa para seguir con sus decisiones corruptas se escuden detrás de la religión es un tema diferente. Que la mayoría de los países corruptos de esas zonas sean dictaduras y bajo la etiqueta de islámicas, es verdad que tienen esa característica en común entre ellas. No me gustaría decir que es culpa de la religión. Creo que como en todo fenómeno, ya sea político o social, siempre quien esté al mando va a tratar de tergiversar las cosas para usarlas a su favor. Pasa en cualquier parte, pasa acá en Chile, yo creo que en Argentina pasa en todas partes del mundo. Creo que si
difícil ponernos a hablar de algo que hemos vivido al pie de la letra. Entonces siempre nos quedamos con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Y también eso hay que saber analizar si se habla, se escribe o se redacta de una postura neutral o más bien tirado hacia alguna posición. Ok. Emma, Sí, correcto. ¿querías ir tú primero? Porque a mí me da lo mismo. No, dale. Ah, ya. Yo quería resaltar que no es tanto la religión, es más bien el papel que juega la religión dentro de la sociedad. Porque con el cristianismo también pudimos ver en la historia actitudes súper violentas cuando la religión formaba, o sea, tenía un papel muy, muy importante en la sociedad que, hay que decirlo, ya no se vive en estos días. Eso ya no pasa, no es como hay mucha gente que es atea y no se viven ni se desviven por la religión en este lado del mundo, como pasa en Oriente. Yo creo que ese es un factor importante, que más que lo que dice la religión es que la gente está dispuesta a morir y a dar la vida por su religión y por su etnia y por su país, que es cosa que no se vive tan fuerte en Occidente hoy en día. Claro, igual tenemos que tener en cuenta que si bien la religión católica puede que no vaya a ser este tipo de altercados o problemática actualmente, el Islam igual de base tiene como que tienen que propagar su religión. Y a veces hay cosas que pueden hacer y justifican por la religión. Entonces no es tan descabellado decir que la religión en el fondo también justifica este tipo de actos y que son solo los líderes, porque la religión musulmana sí lo hace. Sí justifica cosas como estas, por ejemplo. Ok. A mí me parece que abrimos el próximo debate, que es el mundo musulmán, la guerra, digamos. Me parece que es interesante para entender. Podemos después ajustarlo un poco, pero creo que es el próximo debate. Y además nos va a permitir entender el mundo contemporáneo también, porque mucho de lo que ocurra va a tener que ver con algo de eso. No sé cómo lo ven el resto. Sería como la segunda parte. Claro, sería como la segunda parte. Después las vacaciones, Fernando, porque sí, sí. Fernando, ¿estamos ya? ¿Estamos listos? Sí, luego de este accidente tecnológico, gracias por cubrir el bache que se dio. De nuestra parte estamos y nos quedamos con ganas de más, así que bueno, esperamos la segunda parte. Bueno, qué bueno. Estamos en contacto entonces. fantástico, fantástico. Podemos involucrar a todo el curso, ¿no? Y pensarlo, quizá usar esta grabación como disparador y trabajar Exacto. con todo el curso del tema. Me parece que es súper importante. Claro, de todas maneras. De todas maneras. Fernando, bueno, yo lo único que puedo decir al final es agradecerles a ustedes, a ti que hemos estado ahí en compartiendo un poco los detalles, a Freddy también por acoger la idea y a tus alumnos también por tan lindas presentaciones, ¿no? Y bueno, a las chiquillas de acá también, por supuesto, felicitarlas por el entusiasmo. Así que, no sé, yo es lo que tengo que decir al final. Bueno, Rafa, gracias por la iniciativa, por dejarnos participar. A las chicas, un gusto enorme conocerlas. Ojalá puedan venir a Argentina cuando quieran, están súper invitadas. Nosotros tenemos la Semana Internacional que la queremos hacer presencial, así que, bueno, las esperamos. A los chicos, gracias. La verdad que orgulloso de ustedes. Y Fernando, gracias por prestarte a este trabajo. Usted muy bien, genial. Gracias a todos. Abrazo. Gracias Bueno, a ustedes. cuestiones, agradecidos. Feliz Navidad para todos. Y buenas vacaciones. Feliz Navidad. Felicidades. Chao. Chao. Saluden, chicos, atrás parece los granaderos. Chao, Freddy.
Chao, chao. Freddy, si me Sí. escuchas todavía, mira, yo quería después proponerte a lo mejor alguna especie de, ¿cómo se podría llamar? De trabajito con esto, con este grupo chiquillo, o sea, a lo mejor que no se pierda el contacto entre ellos, que a lo Ah, mejor, sería no genial. sé, Me hasta desde encantaría. un grupo WhatsApp, a lo mejor, no Nosotros sé, tenemos un grupo, armamos un grupo y lo que podemos hacer es, yo te puedo sumar a ese grupo y vos sumar a las chicas y lo hacemos ¿ya? como ampliado. Perfecto, Así que te sumo a ese perfecto. grupo, explico y ahí podemos encontrarnos. Ok, ok. Bueno, un placer encontrarnos nuevamente. El gusto mío, Rafael, que te andes muy bien y gracias por la iniciativa nuevamente, me encantó. Gracias a ustedes y que nos sirva a futuro. Seguro, seguro. Nos sirve presente que estén Chao. mucho. Chao, chao. Sí. Por supuesto. Chao, que Abrazo. estés bien. Gracias. Chao, chao, un abrazo.